La situación nuclear en Japón sigue siendo imprevisible. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, muy buenos días si nos ven del otro lado del mundo. Bienvenidos a este resumen informativo en esta madrugada ya del sábado 26 de marzo de 2011. Pues los trabajadores de la central nuclear de Fukushima están contaminados con altísimas dosis de radioactividad. En total, pues ya son 16 y los han trasladado ya a un centro de investigación radioactiva, para que les hagan los correspondientes análisis y para determinar qué tipo de radiación. Ya todos sabemos que es la radiación producida por estos explosiones que tuvieron lugar allá en Japón, pero lo que no se esperaban seguramente las autoridades japonesas es que se llegara a estos niveles. Este es el reporte de la situación en este momento con esta radiación nuclear que no deja en paz a Japón. Los trabajadores de la central nuclear de Fukushima están contaminados con altísimas dosis de radiactividad. En total ya son 16 y los han trasladado a un centro de investigación radiactiva. Los tres últimos tienen quemaduras y se han expuesto a una radiación 10.000 veces mayor de lo que se considera normal para la salud. No llevaban zapatos especiales y se mojaron los pies con agua contaminada en el reactor 3, el que alberga plutonio. La radiactividad se ha vuelto a disparar en un radio de 30 kilómetros de la central. Mientras tanto, en Tokio siguen preocupados por los niveles de radiación del agua. Y por su parte, el primer ministro japonés, Naoto Kan, admitió este viernes, ayer, que la situación en la accidentada planta nuclear de Fukushima sigue siendo muy imprevisible. Dice Naoto Kan que se necesita seguir siendo extremadamente vigilantes ante esta situación. Esto lo dijo el primer ministro japonés en una rueda de prensa. Por su parte, los trabajadores de la central, como ya hemos dicho, tienen o presentan altos niveles de radioactividad. Después de, como hemos dicho, existen versiones por parte de Estados Unidos que confirmarían estos altos niveles. Y por otro lado, el gobierno japonés también ha dicho que no es para tanto, que no cunda el pánico, porque la situación no es tan grave como lo plantean. Sin embargo, dice Naoto Kan que hay que seguir teniendo cuidado, hay que estar vigilantes, hay que estar monitoreando cuál es la actividad nuclear allá en Japón. Y en este mismo tenor, los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea acordaron realizar pruebas de seguridad a las centrales nucleares europeas y aplicar los más altos estándares de seguridad a los 143 reactores repartidos en 14 de los 27 países de la Unión. Pero fíjense, solo Alemania, España y Francia se comprometieron ya públicamente a cerrar las plantas que suspendan el examen. Es decir, se les va a hacer una revisión y en función de esta revisión, se va a decidir si se van a cerrar o no. Esto es un tema importante. El asunto es que siempre que hay una desgracia se toman cartas en el asunto. Parece ser que desafortunadamente o afortunadamente aprendemos de los errores, pero a veces ya es muy tarde para remediar algo. Ese es, yo creo que el funcionamiento de los seres humanos. Siempre que sucede una tragedia se empiezan a tomar previsiones, se empieza a planificar mejor y no antes. Pareciera, como he dicho, que está en nuestra naturaleza. Y el tema de Israel, sigue presente esta semana. Fíjense que un día después de que esta bomba estallara en el centro de Jerusalén y matara a una turista inglesa, israelíes y palestinos reanudaron el fuego cruzado que mantiene la zona fronteriza con la Franja de Gaza en estado de máxima tensión. El ministro de Defensa israelí, Ehud Barak, responsabilizó ayer al movimiento islamista Hamas, que gobierna en Gaza, de cualquier lanzamiento de cohetes desde la franja, a pesar de que la yihad islámica se ha atribuido parte de los ataques. Es decir, directamente
ministro de Defensa israelí ha dicho, bueno, no es Hamas el que está detrás, cuando por otro lado, bueno, pues la propia yihad islámica se ha reivindicado, bueno, pues estos ataques. Las palabras de Barak se suman a una serie de llamadas a una operación a gran escala para liquidar el ejecutivo de Hamas por parte de algunos políticos israelíes. Por su parte, bueno, pues el secretario de Defensa de Estados Unidos, Robert Gates, en una visita a Israel, dijo que su país está listo para respaldar la creación del Estado palestino. Esto es lo que dijo Robert Gates allá en su visita a Israel. Cada vez que visito a Israel, recuerdo los desafíos que el pueblo israelí ha enfrentado en la historia y lo que representa el Estado de Israel y la importancia de nuestra alianza para garantizar la seguridad de Israel. Pero siempre sucede lo mismo. Estados Unidos siempre quiere crear esta balanza y al final pues resulta un poco hipócrita porque, bueno, pues siempre Estados Unidos ha estado del lado de Israel. Históricamente hay que recordar que, bueno, en 1948 se crea este Estado de Israel precisamente y, bueno, pues es Estados Unidos el que lo promueve después de la Segunda Guerra Mundial. Así es que vaya usted a saber qué intereses económicos hay ahí. Son muchos intereses. Por lo tanto, bueno, pues que se cree un Estado palestino, hasta dónde podría mermar o hasta dónde podría afectar a los intereses tanto de los israelíes como de los estadounidenses. Entonces, bueno, pues siempre Estados Unidos quiere salir como el victorioso, el que apoya la paz. Y al final pues parece ser que esto no es cierto, se han llegado a acuerdos, pero no acuerdos definitivos. Y también, bueno, el secretario Gates se refirió a los enfrentamientos con Siria, a estos enfrentamientos de la gente, bueno, pues que está protestando en contra de sus gobernantes, un patrón muy similar a lo sucedido en Egipto y a lo sucedido también en Libia. Esto fue lo que dijo Robert Gates refiriéndose al conflicto en Siria. Lo que el gobierno sirio está enfrentando en este momento es, de hecho, el mismo desafío con el que se enfrentan muchos gobiernos en la región, y son las quejas políticas y económicas de sus pueblos. Y en más información, fíjense que el juez español Baltasar Garzón, encausado por intentar investigar crímenes del franquismo allá en España, pese a una ley de amnistía, bueno, pues presentó una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por considerar que sus derechos habían sido violados. Recordemos que hace algunos meses, bueno, pues el juez Baltasar Garzón, que ha llevado muchos casos en América Latina, por ejemplo, bueno, el caso de Augusto Pinochet, pues se puso a ver esto, es decir, a llevar a Pinochet a juicio. También, bueno, pues estuvo detrás de ETA. Y cuando se empezó a meter con la memoria histórica, con los crímenes del franquismo, pues ahí le empezó a ir mal, porque bueno, el tribunal se ha negado a que investigue, y bueno, pues ahora está suspendido. Esto es lo que sucedió en esta demanda que ahora hace Garzón contra el Tribunal de Justicia español. El juez Baltasar Garzón ha demandado al Tribunal Supremo ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al considerar que la causa que se sigue contra él ataca la independencia de los jueces, a la libertad de interpretación de la ley y al Estado de Derecho. Sus representantes en esta causa, la organización afincada en Londres Interrights, aseguran que la demanda presentada ayer tiene el objetivo de reivindicar el derecho del juez a desempeñar sus obligaciones sin miedo a la persecución judicial. Garzón, procesado por supuesto delito de prevaricación al haberse declarado competente para investigar los crímenes del franquismo, alega, entre otras cuestiones, que el procedimiento viola varias de las obligaciones españolas según el Convenio Europeo de Derechos Humanos. De momento, la causa se encuentra paralizada en el Supremo hasta que se resuelvan las recusaciones que el juez ha promovido contra 5 de los 7 magistrados del alto tribunal que le juzgarán. La fecha del juicio aún no ha sido señalada.
Y en información de ciencia y tecnología, bueno, pues fíjense que Facebook ha reconocido que diariamente elimina de su red social 20,000 perfiles. Y bueno, se va usted a preguntar, bueno, ¿cuál es el motivo por el que hace esto Facebook? Bueno, pues el principal motivo es que menores de 13 años, bueno, pues han creado un perfil, han creado una cuenta. Y esto, según Facebook, bueno, pues no es posible, es decir, no es posible que menores de edad y menos personas de menores de 13 años, bueno, pues tengan un perfil. Y bueno, aquí en la declaración dice, bueno, hay personas que mienten. Facebook elimina diariamente 20,000 perfiles de personas por debajo de esta edad. El asunto aquí es que, bueno, pues Facebook no dice cuáles son o en qué se basa para demostrar que una persona es menor de edad. Ese yo creo que es el asunto. Y la pregunta sería, bueno, hay gente de Facebook espiando en cada uno de los perfiles de los que tenemos Facebook, de los que utilizamos esta red social. Porque si no, bueno, pues ¿cómo se dan cuenta? Alguien puede inventar su edad, por ejemplo, ¿no? Alguien puede decir, bueno, pues yo tengo 15 años y en realidad tiene 13, ¿no? O menos, o menor de esta edad. Así es que, bueno, pues ¿en qué se basa? Y esa es la gran pregunta, hasta dónde está en juego la privacidad de los usuarios para poder determinar que hay personas menores de 13 años. Fíjense el dato, en Estados Unidos se calcula que un 46% de los menores de 12 años están inscritos en Facebook. Y bueno, pues como hemos dicho, la empresa no ha explicado los mecanismos que usa para detectar, bueno, estas inscripciones de personas menores de edad. Sobre todo porque en internet y en general en las redes sociales, pues es muy fácil inventar un perfil, inventarse también una identidad. Así es que bueno, pues es un tema complejo, ojalá y lo aclaren, en qué se basan para aplicar esta política. Porque si no, pues nos tienen en un vilo a los que utilizamos Facebook, en la incertidumbre de si realmente utilizan nuestros datos personales y para qué, sobre todo. Y en información financiera, bueno, pues ha caído el llamado mini Madoff allá en España. Que bueno, pues ha sido detenido este mini Madoff, de quien no se le ha declarado, de quien no se sabe su nombre, allá en Valencia, por supuestamente haber estafado a más de 100,000 personas en 110 países. El detenido, cuya identidad no ha sido divulgada, es el máximo responsable de una estafa que defraudó más de 300 millones de dólares. La investigación ha permitido mostrar cómo lo que debería ser una plataforma dedicada a la inversión en el mercado de divisas se ha convertido en un sistema defraudatorio de tipo piramidal. ¿Por qué le dicen el mini Madoff? Bueno, pues porque precisamente utilizó esta misma técnica de fraude como lo hizo este señor Madoff allá en Nueva York, que defraudó no 300 millones, sino varios miles de millones de dólares. Entonces, bueno, pues ahora ha caído. Como les he dicho, no se ha revelado la identidad de esta persona, de este llamado mini Madoff, pero pues ahí queda el referente. La policía considera que más de 100,000 personas han sido víctimas de esta estafa en 110 países, entre ellos, bueno, España, México, Venezuela, Estados Unidos, Francia o Colombia, entre otros. ¿Cómo cerraron hoy los mercados? Bueno, el índice Dow Jones de la Bolsa de Valores de Nueva York cerró hoy con un alza de 50.03 puntos para ubicarse en 12.220 unidades. El avance fue favorecido por los resultados trimestrales corporativos presentados en los últimos 2 días por importantes empresas en sus respectivos sectores, una señal de la solidez de la recuperación de la economía de Estados Unidos. Por su parte, la Bolsa Mexicana de Valores registró esta semana una ganancia acumulada de 1.365 puntos, que supuso una subida del 3.86% y dejó el índice de precios y cotizaciones en 36.784 unidades. Así es que bueno, sube la bolsa de Nueva York, sube la bolsa de valores de México y también bueno, la de Tokio cerró al alza.
por, bueno, pues esta inyección de capital que ha pues tranquilizado a los mercados financieros. Nos vamos ya, que tengan una muy buena noche, un excelente día, buena suerte. Yo soy Julio García y hasta mañana nos vemos por aquí a través de internet. Hasta pronto.